Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carta Cabal. Yo soy Mauricio Cabal. Este es un espacio, un canal que se ha creado precisamente para darle contexto, entender un poco más lo que está pasando en el mundo entero y en Colombia y en Latinoamérica. Precisamente hoy nos ocupa un tema sumamente importante, un tema que ha puesto los ojos del mundo hacia Medio Oriente y en los últimos días ha sido un poco más intenso luego de una intervención por parte de Estados Unidos en un conflicto entre Israel e Irán, un bombardeo que ha sido catalogado por muchos como colosal, un hecho que incluyó a más de 100 aviones, 130 aviones y cerca de 30 horas de bombardeos fuertes, pero que hoy está en una tregua, en un cese al fuego. Pero yo no soy el experto. Ustedes que estén ahí en pantalla están con nosotros. Le doy la bienvenida para conocer lo que se pretende, el trasfondo de esta ofensiva, cómo es esta operación militar y qué impacto tiene en la geopolítica mundial. Pues me acompaña el coronel retirado del Ejército de Colombia, analista internacional y experto en estrategia militar, Luis Villamarín, a quien saludo. También me acompaña Renato Fanín, magíster en historia, docente universitario sobre historia y pensamiento político de Irán. Le doy la bienvenida a los dos. Y la primera pregunta que nos hacemos todos, ¿qué está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué pasa en este momento cuando inicia este conflicto entre las dos naciones y forma parte de Estados Unidos en este ajedrez de guerra, por llamarlo de alguna manera, y toma también partido? ¿Ante qué estamos? Bueno, estamos en mi punto de vista, ante una situación donde los últimos reportes que salieron hoy de la inteligencia de los Estados Unidos, el programa nuclear de Irán sigue vigente. Los bombardeos de los Estados Unidos con estas bombas anti-búnker, según reportes de la inteligencia americana, y hay que esperar qué dicen los israelíes, porque a veces tienen conceptos más precisos que los americanos. El bombardeo no tuvo el efecto esperado o lo que dice el señor Trump. En este caso, Irán va a seguir, tal vez un poco herido, eh, un poco, digamos, retrasado en tiempo, pero va a seguir con su programa nuclear, la cual significa que la única solución sobre el peligro y la amenaza de Irán al orden mundial es un cambio de régimen, lo que algunos pensadores en el occidente han analizado, han promovido un cambio de régimen que últimamente tiene que venir del pueblo iraní en un futuro. Pero vimos que casi 2 semanas de guerra, de bombardeos, de asesinatos muy estratégicos de Israel hacia figuras principales del ejército revolucionario de Irán y algunos científicos relacionados o cercanos al régimen, eh, lo que ha logrado es demostrar primero la debilidad militar de Irán, pero también que su programa nuclear puede seguir. Javier, usted denos su punto de vista sobre la situación. Bueno, mire, la teocracia iraní Lo de tiene, Javier es Luis, qué pena. la teocracia iraní tiene en mente, como lo explicaba muy bien Pedram, crear un arco chiita. Y ese arco chiita, pues si se mira estratégicamente sobre el terreno, pretende articular Irak, voltear hacia Siria, el Líbano y obviamente hacer un engarce con Irán. Y es que es un problema porque los chiitas son el 20% más o menos y los sunitas son aproximadamente el 80%. Hay cifras cercanas, pero bueno, tampoco es tan sencillo decir cuántos son. Quieren asumir esa posición. Eh, la teocracia iraní pensó que la forma de crecer era generando una serie de milicias como Hezbollah, como las milicias que están allá en Irán, en Irak,
y con Yemen, que se metió aprovechando la guerra, que Yemen es otro país que tiene una historia y un desenlace histórico complejísimo. Entonces, el gran error de la teocracia iraní, desde mi óptica, es pensar desde el principio que no puede convivir con el Estado judío. Y entonces piensan destruirlo y le meten a la gente eso, y tienen una red de mezquitas por todo el país, donde los viernes se vierte mucha vehemencia contra Israel y contra Occidente. Y desde la época del secuestro de los funcionarios en la Embajada de Estados Unidos, el intento del rescate que hizo el señor Carter y todo lo que pasó allí, le han vendido la teocracia desde su óptica, que Estados Unidos es el Satán, es el diablo, es lo peor que hay sobre el planeta, y están muy bien correspondidos porque de Washington también los consideran igual. Entonces, tienen ese problema. Irán tiene todo el derecho en desarrollar un proyecto nuclear, pero es que ellos mismos comienzan a meterle más de lo que es. O sea, es un pulso estratégico que lo quieren. Y estamos de acuerdo que cada país tiene derecho a desarrollarse. Pero cuando ya comienza a tocarle los callos a un país tan poderoso como Estados Unidos, y por ejemplo en la guerra de Ucrania, sobre todo en el gobierno Biden, enviándole drones para que apoyara a las fuerzas rusas, eso le generó más conflictos y más choques. Y de parte de Israel, que no le ha perdonado nada del proyecto, le ha asesinado allá en propio territorio científicos, le hizo una incursión de esas que hace Israel, que son funambulescas, se robaron todos los documentos del proyecto nuclear y no se dieron cuenta o mejor dicho, cuando se dieron cuenta ya se los han robado, y les han hecho otro tipo de acciones. Entonces es un toma y dame. Ahora, después con la guerra contra Hezbollah, lo que ocurrió, pues, alebrestó más. Hay casi pruebas que tiene la inteligencia israelí, que en el 7 de octubre estuvo muy metido el servicio de inteligencia y la Guardia Revolucionaria iraní, apoyando naturalmente a Hamas. Pero es que además se pusieron a decirlo en público. Entonces, como se dice coloquialmente en Colombia, como que el niño llora y la mamá mete la mano por debajo de la cobija y lo pellizca. Entonces, eso generó una reacción. Y el señor Netanyahu, que tiene 1000 problemas, porque tiene... Bueno, Netanyahu sabe que donde se le acabe la guerra, se va para la cárcel, porque en Israel lo quieren meter a la cárcel y tiene muchos enemigos. Entonces tiene que mantener vivo a Israel en un escenario de conflicto, y así es muy difícil que se pueda concretar algo. Entonces, la guerra se desató, Israel hizo unas operaciones que son realmente asombrosas porque es su característica, pero ya llegó el momento en que necesitaban el apoyo de Estados Unidos, y ahí viene otro elemento, Mauricio, y es que resulta que estos personajes como Donald Trump dicen, bueno, ¿y por qué el que brilla ante el mundo es Netanyahu y no yo? Entonces, antes de que Netanyahu vaya y bombardee la planta de Natanz, voy yo y la bombardeo. Y entonces, mire, nadie me lo ha dicho, pero eso lo dije hoy en CNN y lo repito aquí. Estoy absolutamente seguro que Trump pensaba llegar hoy a la reunión de la OTAN y decirle a todos, mire, aquí está el acta del acuerdo entre Israel y Irán, lo hice yo, así hagan ustedes con Ucrania y acepten a Rusia lo que diga. Estoy casi seguro que era lo que él pensaba. Claro, cuando ya anoche se dieron y que unos misiles de Irán pegaron en el sur y que Israel fue y bombardeó otra vez, entonces ya salió a atacarlos y uno dice, pero bueno, ¿y la personalidad de este tipo qué? Hace 2 días decía que Irán es el diablo con cachos y con cola, y hoy dice que Irán es buena persona y en cambio Israel es el malo. Entonces, ¿cómo creerle? Es lo que, así como veo el escenario de este enredo. Pero cuénteme una cosa, y esta pregunta va para los dos. ¿Subestima Estados Unidos a Irán al pensar que puede ir a poner un stop, un tate quieto, como seguiría en colombiano, a esta nación, a su potencial, a la exportación que ellos tienen de su ideología? Se lo contesto corto para que nos hable Pedrán. Mire, en la guerra no hay enemigo chiquito y en la política tampoco. Y el peor error que puede hacer uno es subestimar a otra persona o a otra entidad y pensar que los iraníes, que son un país persa de una tradición mucho más fuerte inclusive que la musulmana, tienen muchos más años de historia, se van a dejar doblegar así porque el señor Trump dice, no, ellos aprovechan ese momento, a mi juicio, que ven que están muy golpeados y dan un compás de espera, pero no van a ceder en sus propósitos. Pedrán. Básicamente, opino que Trump, como el líder
país más poderoso del mundo. Es increíble cómo maneja su discurso a veces de manera infantil, la cual produce mucha ansiedad con sus aliados, con los europeos, los canadienses, los japoneses, que en cualquier momento puede salir con una política de relaciones internacionales que puede perjudicar a los aliados de los Estados Unidos. Entonces, décadas de trabajo que ha hecho los Estados Unidos para mantener su prestigio y liderazgo del mundo democrático, del mercado libre occidental, está en peligro con los discursos de Trump, la cual es otra motivación para la República Islámica. Porque al fin la República Islámica cree que Trump no es aliado de nadie, ni de Israel. De hecho, uno de los éxitos de Israel en esta guerra fue iniciar la guerra sin un permiso de Trump. Trump tuvo que demostrar su liderazgo, probar que todavía es un actor principal en las relaciones internacionales después que Israel inició su iniciativa contra Irán. Entonces, otra derrota para el prestigio de los Estados Unidos. Con Luis, estoy de acuerdo que Netanyahu tiene un aspecto o una motivación político por haber actuado, porque tiene procesos procesos penales en Israel. Pero, sin embargo, creo que Israel, bajo de cualquier liderazgo, sea de derecha o de izquierda, aún con gobiernos que pueden ser más inclinados a un acuerdo de paz y convivencia con los palestinos, creo que Israel como Estado, bajo de cualquier liderazgo, hubiera actuado de manera similar con Irán, porque Irán sí está cerca a cumplir con su objetivo de armar y tener una bomba nuclear. Tiene los misiles para enviar el material nuclear. Y como hemos visto, la defensa de Israel es efectivo, pero no 100%. Claro. Y podemos asumir que Irán no es tan irracional de utilizar una bomba nuclear contra Israel, la cual sería una amenaza existencial. Pero si uno vive en Israel, si uno es israelí, si uno está en el gobierno de Israel, no puede asumir que no hay intención de utilizar la bomba. Puede ser que bajo de otro contexto o personas más radicales en el régimen de Irán o una escalación de conflicto, Irán con una bomba nuclear puede cometer el error de utilizarlo. Entonces, Israel no tuvo otra opción, en mi opinión, sino reaccionar para debilitar el proyecto nuclear de Irán y tomando el liderazgo sin el permiso de Trump. Porque Trump para los israelíes es un aliado, pero no un aliado muy estable. ¿Cómo creen ustedes, analizando la situación, analizando la idiosincrasia de esta nación, cómo podría responder Irán? Ese cese al fuego, obviamente que lo decía Luis, puede ser un paño de agua tibia, algo momentáneo, pero la reacción luego de recibir el bombardeo. Veía con preocupación, ustedes tuvieron que haberlo visto, esa campaña institucional a través de los medios de comunicación en Israel, poniendo una ojiva nuclear, mostrándola, y tal vez podría ser ese tipo de comentarios. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que eso es más bulla o que podría llegar a haber una respuesta mucho más contundente? La pregunta es para los dos. Bueno, pues respecto a analizar un poco cuál puede ser la respuesta de Irán, partamos de un principio, va a haber respuesta y seguirá, porque los ánimos están muy caldeados, porque el orgullo de los ayatolas y de todo su gobierno, 46 años diciéndole a la gente, vamos a hacer esto, no lo van a permitir que se acabe de la noche a la mañana. Segundo, y lo dijo muy claro Pedram,
ni para los iraníes, ni para los israelíes, ni para los europeos, ni para nadie hay un convencimiento de que el señor Trump sea un buen aliado, porque es que él tiene muchos péndulos, muchos altibajos. Un día dice una cosa, el otro día dice otra. Pretende que cada vez que él habla es como si ya hubiera hablado la palabra de mi Dios y los demás tienen que decirle. Y si alguien le dice algo que no coincide, se pone bravo, explota. Bueno, habla en forma despectiva de los demás líderes del mundo. Entonces nadie le cree. Después de que los bombardea, les promete a los iraníes que al día siguiente reacciona, lo desaparece y van y le atacan una base militar. Todo estuvo muy bien porque me avisaron, aunque no se cree. Pero lo que sí, conociendo la mentalidad del régimen de los ayatolás, que además no quiere irse, van a buscar generar una acción. Y si se cumple lo que nos ha dicho hoy la Inteligencia, que definitivamente no se le causaron los daños suficientes sobre todo a la de Fordow, pues va a venir continuar con el proyecto, seguirán con sus proxies, con Hezbollah, con la Guardia Revolucionaria y con el que les preste ayuda, que encontrará también, porque Estados Unidos tiene enemigos. Nada de lo que inclusive, si tienen que aliarse con Al Qaeda, que son enemigos, lo hacen, intentar atacar a Estados Unidos. Entonces, no puede estar Estados Unidos creyendo que ya Trump puso el tapete encima y que esto quedó arreglado. Pedram, usted conoce de la historia, conoce del pueblo iraní. ¿Usted cómo ve esto? La República Islámica va a ser más radical y más radical en sus relaciones internacionales. ¿Por qué? Si algo aprendió en esta acción militar de Estados Unidos e Israel es que Irán, según la punta de vista de la República Islámica, los ayatolás y del ejército revolucionario, que además está en una forma en competencia con los ayatolás para el poder y va a tener más poder ahora porque los ayatolás demostraron que no tienen la sofisticación de manejar algunos temas de Irán. Entonces, algunos militares, también radicales islamistas, van a tomar más control. Algo que aprendieron es que Irán, para la República Islámica, sería más estable y más seguro con la bomba que sin con la bomba. Ellos van a ver el ejemplo de Corea del Norte, que tiene la bomba, que el trato del occidente hacia Corea del Norte es con mucho cuidado con ellos, mucha consideración, que hoy no tienen con Irán porque saben que Irán todavía no tiene la bomba. Entonces ellos van a una carrera acelerado para hacer la bomba. Esa es su política, digamos, de seguridad y de defensa contra sus enemigos, sea Israel o Estados Unidos. Y internamente van a tratar de controlar a los disidentes y la oposición en Irán en mi concepto, con más crueldad que antes. La República Islámica de Irán habla de enemigos de Irán. El discurso, la narrativa de ellos es que Irán es un país puro, con carácter, con historia, con cultura, con Dios, y que tiene enemigos. Y los enemigos principales son Israel y Estados Unidos. Pero desde la Revolución Islámica del año 79, el órgano que ha cometido más masacres, más tortura, más asesinatos en Irán es la República Islámica. Digamos, los enemigos de Irán, el pueblo de Irán, no es Israel ni es Estados Unidos, es la República Islámica. Y la República Islámica teme los activistas de los derechos humanos, los reformistas que son son los mismos hijos de la revolución. Es un movimiento político intelectual que busca una renovación, una ilustración en Irán que la República Islámica podría seguir, pero con una cara más pacífica, más democrática. A ellos persigue, a los liberales persigue. A la izquierda, básicamente, la República Islámica de Irán acabó con la izquierda. Es una ironía porque la izquierda internacional, incluyendo la izquierda de América Latina, es muy pro República Islámica cuando es la República Islámica que masacró miles y miles de miembros de la izquierda de Irán, incluyendo algunos niños.
a los que defienden a una monarquía constitucional, que hoy quizás es el sector más popular o más fuerte dentro de la oposición hacia la República Islámica, son los que apoyan al príncipe, el hijo del Shah de Irán, que tiene un movimiento democrático que busca una monarquía constitucional con unas reglas democráticas. A todos esos grupos, el régimen va a perseguir con más fuerza que antes. Entonces, llega un momento que la población de Irán tiene que reaccionar, y en mi opinión sí va a reaccionar contra el régimen. ¿Por qué va a reaccionar? Porque el régimen tiene muchas fisuras internas, hay mucha paranoia. El régimen ha arrestado, torturado y ejecutado a algunos oficiales del régimen bajo de sospecha que son espías de Israel. Algunos pudieron haber sido, y muchos, según los reportes de inteligencia, eran totalmente inocentes de ser agentes de Israel, pero Israel ha penetrado tan fuertemente todos los niveles del Estado Islámico que hay un tema de paranoia. Entonces, la población va a reaccionar, y el régimen tiene fisuras internas, tiene un tema de corrupción muy, muy fuerte. Muchos de los ayatolás que nosotros veamos en los medios generales, altos oficiales del gobierno, ministros, son multimillonarios porque son socios en los grandes negocios en la República Islámica de Irán. Hay un incentivo económico la cual ofende a la población de Irán. Si uno mira el gabinete del gobierno de Irán hoy, la mayoría de los ministros tienen hijos y familiares que viven no en Irán, viven en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, en condiciones de lujo, cuando la mayoría de la gente de Irán, un país que tiene producción de petróleo, gas, una riqueza, la mayoría de la producción de Irán está en la pobreza o cerca de la línea de la pobreza. Entonces, eso es la mayoría. La República Islámica de Irán va a adelantar el proyecto nuclear, va a ser más cruel con la oposición interna y además al mismo tiempo está más frágil, más débil, tiene menos credibilidad entre la población. Entonces la confrontación que va a haber, el próximo confrontación no es con el mundo occidental, con Israel o los Estados Unidos, que creo que es una confrontación interna. Bueno, se me agota el tiempo. Rápidamente quiero que por favor me contesten qué papel juega en esta ecuación China y Rusia. Bueno, me parece que China y Rusia están jugando unas cartas de ventajas estratégicas para ellos, nada para Irán, y a quitarle presencia a Estados Unidos. Mire, pongamos un escenario hipotético, Mauricio. Si hubiera ocurrido un hecatombe peor en Irán, China no iba a defender a los iraníes. China iba a defender, apropiarse del petróleo, porque es que China depende del 83% de su petróleo lo compra Irán y el 84% de gas. Es más, no es un secreto ni para los iraníes, ni para la inteligencia de Estados Unidos, ni la de Israel, ni la de Arabia Saudita, que China quiere apropiarse de la industria petrolera de Irán, máxime que Irán tiene sanciones y le toca sacar el petróleo de manera clandestina por Turquía y por otros lados a venderlo en los mercados negros. Entonces China quiere apropiarse de eso. Rusia lo único que le interesa es tener un proxy que le ayude para la guerra contra Ucrania. Y a Estados Unidos, pensando como el señor Trump, cómo se reparte con Rusia el mundo. Entonces todas las posiciones son excluyentes y el riesgo, a mi juicio, como lo planteaba Pedrán, es que dentro de la propia Irán se desate una revolución contra el ayatolá y que puede terminar hasta en un linchamiento. Es uno de los riesgos. Totalmente de acuerdo. Rusia y la China tienen unos intereses geopolíticos más comerciales que militares o políticos con Irán. Y en el momento que un cambio llega a Irán, ellos van a ser los primeros para tratar de conservar sus intereses económicos en el nuevo Irán. Ellos no van a meter a defender a Irán militarmente.
la China y Rusia, ambos, digamos, el peligro es que Rusia, si detecta una debilidad del occidente hacia Irán, va más duro con Ucrania, porque puede demostrar que ni los Estados Unidos pudo acabar con un poder menor que es Irán, y la China puede pensar en una acción militar contra Taiwán. Cuando vean la falta de estabilidad de Trump, la falta de compromiso de los Estados Unidos a defender a sus aliados, entonces el ejemplo de Irán es importante. Lo mejor es que el mundo occidental apoya al pueblo de Irán contra el régimen islámico, y no veo que en el corto plazo los chinos o los rusos van a ni pensar en defender a Irán militarmente, pero son otros problemas en un mundo de mucha ansiedad, como mencioné, multipolar, con varios poderes que hace 35 años no existían en la misma forma que hoy. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por la invitación. Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Definitivamente, y creo que aquí coincidimos los tres, es una historia que apenas se está escribiendo, que lleva años en el libro, pero que todavía se está escribiendo y que pasará muchas cosas más antes de que podamos ver una solución. Lamentablemente para el pueblo iraní, lamentablemente hay muchos intereses externos que llevan a este tipo de situaciones. Les doy las gracias por su tiempo, sus palabras finales. No, muchísimas gracias y ojalá que esto avance un poco, que el pueblo iraní logre deshacerse de esa dictadura, porque es una dictadura, pero que también lo dejen ser Irán, porque si le van a meter la mano allá va a haber el choque, y si Estados Unidos se metiera por tierra, viviría otro Irak o otro Afganistán. Mauricio y Luis, ha sido un placer conversar con ustedes y espero estar con ustedes en un futuro. Gracias. Claro que sí, amigos. Como siempre les decimos, ustedes tienen la última palabra en torno a la información. Es un mundo que está en desarrollo, son noticias que están en desarrollo. Yo me despido, por supuesto, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal, a Carta Cabal, dejen su comentario y activen la campana de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, muy amable.